Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Estamos listos ya para dar inicio a nuestra entrevista con la licenciada en Psicología y coach Julita Alonso, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema El amor es la ausencia de juicio. ¿Cómo salir de los juicios? Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y siempre, de verdad que es súper rico poder acompañarlos. En esto de, ¿hay alguna diferencia, Julita, preguntarte entre, es mi humilde opinión? Cuando decimos eso, es mi humilde opinión, o es un juicio. ¿Hay algo, es lo mismo, son cosas diferentes? A ver, a mí me encanta esto porque bien dicen que cada vez que nosotros hablamos, no estamos describiendo qué es lo que está alrededor de nosotros, sino que todo es una confesión de lo que está dentro de nosotros. Y esta frase, por ejemplo, de es mi humilde opinión, número uno, nos hace ver que todo lo que decimos son opiniones, ¿sí? Y opinión quiere decir que hay una idea que yo ya me hice, que está dentro de mí, que es a través de la cual yo estoy observando lo que está afuera de mí. Pero es con lo que yo voy a hacer una interpretación. Y vamos a aterrizar esto para que no se oiga como tan técnico. Y es cada vez que yo observo algo, es inmediato que en mi cerebro va a aparecer esta interpretación, va a aparecer como, ¿saben cómo es esto? Como cuando uno está tratando de tomar una foto con el teléfono. Y el teléfono, especialmente estos días súper inteligentes, uno apenas pone el teléfono y resulta que ya nos quitaron los pequitas extra, ya no le tuvimos que apachar nada para que ya nos aplicara un filtro. Y es así de rápido porque es inteligente, ¿sí? Nuestra mente es, por definición, inteligente. Entonces, absolutamente todo lo que nosotros vemos, inmediatamente le aplica muchísimos filtros, que son los que tenemos dentro. Estos filtros vienen de historias, vienen de conclusiones, de referencias, de aprendizaje, de conocimiento, de mil cosas. De así se hace. De así se hace. Por sentado como una verdad. Porque así me enseñaron, porque así me salió bien la vez pasada, ¿verdad? Y todo esto nosotros lo ponemos, hagan de cuenta que entre lo que estamos observando y mis ojos, inmediatamente puse este filtro. Entonces, cuando estoy diciendo mi opinión, lo que vamos a decir es que les voy a contar qué es lo que mis filtros hacen que yo observe. Lo que interpreto a través de mis filtros. Así es. Y ahora viene la cosa divina, que es la palabra mi humilde opinión, ¿va? Que es lo que... Es que así se dice, ¿verdad? Yo creo que no tendría como que nada de saborcito la frase si no tuviera la palabra humilde. Y es que nosotros, como seres humanos, funcionamos y hacemos el lenguaje cosas divinas. Y una de las cosas que hacemos, hagan de cuenta que hacemos como estos claros oscuros o estos relieves. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que yo quiero dar a entender algo, pero no lo puedo decir directamente, sino que tengo que marcar el opuesto de eso para que por conclusión me lleve al otro, ¿cierto? ¿Puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, humildemente. Cuando yo estoy diciendo mi humilde opinión, lo más seguro es que humilde no tenga nada, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ver ese opuesto. Nosotros estamos viendo que, número uno, yo quiero dar mi opinión, pero siento que necesito como anticipar para que a los demás no les duela tanto, que les voy a enseñar un poquito. Y entonces por eso les digo mi humilde opinión, okay. ¿Sí? Okay. Que es una forma políticamente correcta que hemos aprendido de hablar. A ver, no pasa nada, puede ser. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, alguien que literalmente está teniendo la experiencia de que sí considera que su opinión es humilde, no se atreve tanto a decirlo. Se la calla. Sí, tiene que lucharla un poquito para decir, bueno, es que yo no sé, tal vez hablaron de esto, pero, ¿verdad? Se la calla a menos que sea requerida y cuando la dé va a ser muy sencillo.
Y va a ser chiquitito y lo va a decir rapidito y ya estuvo. No va a haber nada como elaborado, ni nada lleno, ni adornado, decimos, eso ¿cierto? No es parte de la humildad. Eso no es parte de la humildad. Entonces, me encantó la frase esta porque nos ayuda como a entrar en esta sutileza que hacemos los seres humanos de los juicios. Los juicios son palabras, son pensamientos. O sea, si nosotros tratamos de agarrar un juicio, no podemos. Yo no puedo servirme una taza de juicios, ¿sí? Y al mismo tiempo hemos sido alimentados de juicios desde pequeñitos, que era lo que estábamos hablando un poco ahora antes del programa. ¿De dónde vienen los juicios y para qué? ¿Para qué usamos las personas los juicios? Bueno, los juicios es una de las herramientas que los seres humanos utilizamos a través del lenguaje para ordenar nuestro mundo, ¿sí? Los juicios, los primeros juicios con los que nos vamos a encontrar son con los juicios de valor. Y los juicios de valor son bueno, malo, ¿verdad? Y ese bueno o malo quiere decir, bueno, seguí haciéndolo, malo, deja de hacerlo, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo nosotros no podemos tomar un juicio, pero sí vamos a poder observar la materialización de nuestros juicios. No podemos tomarlos, pero sí tienen un impacto en nuestra vida y en la vida de los demás, porque van a determinar desde nuestra mente para dónde me muevo y para dónde no. O por lo menos para dónde me muevo, pero tengo que buscar que nadie me cache porque sé que está haciendo algo malo, ¿verdad? Entonces me voy a mover, pero disimuladamente. Voy a hacer como que si no. Entonces, los juicios son una herramienta para estructurar nuestro mundo, para decirnos qué va y qué no va, o qué podría ir y qué no podría ir. Nos sirven también a nosotros como para orientarnos en el mundo. Y es que justo ahora que venía en el carro, decía, creo que no hay ninguno, especialmente ninguno de los que estamos platicando aquí y escuchando el programa, que hayamos tenido la experiencia de verdad de la vida sin juicios. No desde que nacimos. Así. No, y desde que nacimos. O sea, desde que nacimos ya está bien. Desde que estamos en el vientre de nuestra mamá ya nos están diciendo si el embarazo va bien o no. ¿Sí? Empecemos a lo más simple y más distinto. ¿Cómo se comporta una mujer que acaba de quedar embarazada, pero no tenía que haber quedado embarazada? ¿Sí? O sea, todo eso, desde ahí ya afectó todo. El embarazo está, la realidad está, la situación está, es lo que es. Eso es lo que es, ¿cierto? Pero por el sistema... pero por quién es la mujer que quedó embarazada, la historia va a ser totalmente distinta, ¿sí? Puede ser que haya sido un embarazo súper deseado, que tal vez no había tenido muchas pérdidas antes y ahora al fin se logra. Nos damos cuenta cómo esa noticia, esa primer toma de conciencia de que ya está un bebé ahí, ya está cargadísimo de historias. Depende del contexto en el que está llegando la novedad a la vida de la persona. Así es. Y lo que yo quiero explicarles hoy es que nosotros estamos inmersos. Realmente dudo que como personas hayamos tenido un día sin estar nadando en tanto juicio, ¿sí? En todo el juicio. Todo nuestro mundo está formado de juicios. Y entonces, una de las cosas que quisiera entonces que lográramos entender hoy es saber que no necesariamente tampoco tenemos que pelear en contra de los juicios, porque entonces no lo vamos a estar peleando toda la vida, no vamos a acabar. Y entonces estaríamos cayendo en la trampa de los juicios son malos. Y estamos haciendo un juicio acerca de los juicios, y se multiplican. Ahí la cosa, Julita, es cuando emito mi opinión, sí, estar consciente, sí, que es únicamente mi juicio, sí, que no es verdad,
no es mentira, es solo algo que yo interpreto y que me pertenece y me queda a mí Sí. y termina en mí. Sí. Pero así sería lo ideal. Pero, ¿qué pasa? Me atrevo, y es que a veces, bueno, como no lo han enseñado, no lo aprendimos, a menos que haya estudiado psicología o cualquier otra cosa, coach o lo que sea. Entonces, no te han enseñado que cuando tú estás diciendo lo que piensas, no tiene que ver absolutamente nada con la persona a la que te estás refiriendo, si fuese una persona, si fuese una cosa. Por ejemplo, Ajá. el pato. A Sí. mí el sabor del pato Ajá. no me gusta. Ujú. Hay gente a la que le fascina. Sí. Y ni la al que le fascina tiene la verdad, ni yo tengo la verdad. Tenemos experiencias de sabor de pato en la boca que Sí. nos gusta o nos disgusta. Pero si encima al decir yo que no me gusta el pato, le agrego gestos de asco, de fuchi, de guácala, o sea, más datos despectivos Sí. de mi persona hacia eso. Y el que piensa que es una delicia, estás en las hojas y los ojos de Se manjar de saborea. los dioses y se lo saborea y lo huele y lo siente y qué rico. Y es más, ya se me antojó comer pato. Ujú. Cuando en realidad el pato es solo pato, Sí. es una carne Sí. que se come, es un animal que se come la carne de ese animal llamado pato. Sí. Ni es rico ni es feo, es carne de pato. Sí. Eso es lo que tú dirías cuando dijiste al principio, eso es lo que es. Sí. Esa es la realidad. Así y es. no la podemos cambiar. El Así pato es. no puede saber a conejo, el conejo sabe a conejo. Sí. El pato sabe a pato, Sí. el pollo sabe a Y pollo, el, la pato gallina sabe a no, y gallina. el pato no debería saber a conejo, ¿verdad? Y el pato no debería saber a pollo, ¿va? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo digo, si nos enseñaran esas cosas, Julita, bueno, que nunca es tarde para aprenderlas, Ujú. y es una maravilla estarlas aprendiendo ahora, es ver que cuando nosotros estamos emitiendo una opinión, cometemos el grave error de decirlo como una aseveración. Sí, como que si fuera verdad. Sí. No se discuta, así es. Así y es. punto. Sí. Entonces, en los líos, chiquitos líos, en los que nos metemos. chiquitos y grandes y de todo. Julita, Así es. por andar aseverando charadas, y el que nunca ha probado Miren. pato, hasta que no lo pruebe, no sabrá quién tiene la tan razón. simple y tan sencillo. Ayer tuvimos un almuerzo súper rico con mi familia, ¿verdad? Los adoro. Y el almuerzo estaba delicioso. Y entonces, pues tengo algunos sobrinos que viven afuera del país y viven en otro lugar. Y de repente, una conversación se llenó de estas opiniones. Y la opinión era cuál es la mejor ideología gubernamental, si la de Suecia o la de Canadá o la de Islandia. Y les digo, mucha, ¿en serio? A ver, de Canadá yo sé que alguien puede hablar porque vive ahí, pero ¿será que podemos hablar tan propiedad. prendidamente y a ver, que es un poco lo que hablamos? Ni estamos en ninguno de esos países, pero los cachetes se ponían rojos, ¿cierto? La voz, a nosotros se nos sale la vena cuando ya estamos como emocionados por algo, rondan las venas por todos lados. Y yo de verdad que solo me quedaba viendo y decía, ajá, y entonces estamos en Guate, ¿verdad? O sea, ¿dónde estamos? Y es impresionante cómo estas opiniones, cuando nosotros estamos, cómo podemos ser como de prendidos por estas opiniones. Afanados. La pregunta es, ¿qué? ¿Dónde nos prende nuestra opinión? ¿Dónde se enganchan con nosotros? ¿Dónde hacen que tengan el efecto en nosotros que sí tienen? Y hay un estudio que a mí me gusta muchísimo, que habla que uno de los retos más grandes del ser humano a superar es el de tener la razón. Yo necesito tener la razón. Y cuando hablamos de tener la razón es que yo necesito saber que mi juicio va a ser validado, va a ser aceptado, ¿sí? Ahora, vamos a desmenuzar eso un poquito, porque cuando estoy hablando de tener la razón,
Número 1, dicen que no hay nada más adictivo que tener la razón. Y a veces se muestra tanto que no es que nosotros necesitemos que las personas nos den la razón para sentirnos bien. Escuchen esto. Basta con que no nos den la razón para sentirnos mal. ¿Sí? O sea, si alguien, no es que alguien me tenga que estar diciendo siempre, ay, sí, Julita, qué bien estás hablando, tenés toda la razón, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no es que necesite eso para sentirme bien, pero si yo digo algo y la otra persona solo no dice nada, solo evita darme la razón, yo ya me siento mal. Y no sé si les ha pasado que de repente uno está hablando y que fluye, ¿qué se le va a hacer? Fluye y uno platica un montón y solo ve que las demás personas se quedan calladas. Y empieza el diálogo de la cabeza atrás. ¿Qué dije? ¿Será que sí? ¿Será que están de acuerdo? ¿Será que no están de acuerdo? ¿Pero por qué no estarán de acuerdo? De plano, porque son... Y ya nuestro diálogo interno ya empezó a ser toda una conversación que nos hizo toda una historia donde ya los pintó de la peor forma posible, ¿sí? Entonces, pero esto es bien interesante y decimos, bueno, entonces, ¿de dónde viene esta necesidad que a veces pareciera de verdad casi hasta biológica de tener la razón? Es decir, cuando alguien no nos la da, duele, sentimos un agujero, la preocupación nos puede tomar o simple y sencillamente nos enoja y nos enoja de una forma que nos puede hacer explotar, ¿sí? Y decía que una de las cosas tiene mucho que ver con cómo usamos el lenguaje desde que somos pequeños. Y en inglés o en español también, cuando corrigen, y voy a usar entre comillas esta palabra, cuando están diciendo que algo debería ser distinto a como lo están haciendo, dicen, you are wrong, tú estás mal. Y cuando nosotros asociamos el ser con ese juicio de valor, va a ser una de las experiencias de dolor más fuertes que tengamos. Que te digan, estás mal, estás equivocado, estás loco, estás perdido, nada que ver. Tú estás mal. Uh-huh. Es que simple y sencillamente yo creo que los que estén escuchando ahorita piensen, ¿qué pasa cuando les dicen, no, vos estás mal? Todo el cuerpo se comprime, todo el tórax se cierra un poquito. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta número 1 de la defensa. Me cierro porque sentí algo que me dolió. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra lucha por tener la razón, nuestra lucha por tener la aceptación, no es nada más que la defensa ante esas experiencias de dolor, ¿sí? Ahora, démonos cuenta que es de verdad, una herencia de un lenguaje muy mal utilizado, porque no es cierto, ¿sí? Por ejemplo, si el ejemplo más cercano que tengo ahorita, por ejemplo, fue de cómo preparar el aderezo de la ensalada, ¿sí? Entonces me dicen, yo tengo una forma de hacerlo, a mí me encanta buscar los botes de vidrio y ahí echo todos los menjurjes que le quiero echar y ahí se va todo, se va el ajo, se va todas las hojas y se van enteras las hojas. Cierro el bote y lo shakeo, decimos acá, ¿verdad? Lo agito. Hasta que quede ya bien mezcladito y queda hasta como cremosito, ¿verdad? Delicioso. Y entonces, después yo eso lo paso y lo sirvo en un platito y con la cucharita cada quien se sirve el aderezo. Así es como yo lo preparo. Entonces, cuando voy y saco el bote, me dicen, ¿qué vas a hacer? El aderezo. Así no se hace. ¿Cierto? Y de una vez sentí el... Así lo hago yo. Pero es que así no lo pensé yo. Y le digo, ¿lo quieres hacer tú? ¿Me permites hacerlo yo? Sí, se pueden las dos cosas. Fácil. Súper chistoso. Ajá, pues súper chistoso. Porque yo me pude dar cuenta como hace tal vez un año. Eso habría sido así de... ¿Por qué? Porque a la gran es que como creen que siempre son más grandes que yo, entonces les tengo que hacer caso. Ellos sí lo saben hacer, yo no. Ajá. Digamos que mi lado rebelde se revela ante los juicios. Dice, ¿cómo así? ¿Y por qué? Porque vos sos más grande y que me seguís viendo de chiquita y sí, toda la historia. Pero todos vamos a tener una posición ante los juicios, ¿sí? Hay algunos que se los van a creer. Ese es el problema. Yo creo que el problema no necesariamente es que tengamos una posición, es que no sepamos cuál es nuestra posición.
Sí, bueno, tener una postura mental y no ser consciente de ella. Por supuesto. Porque entonces simple y sencillamente sentimos que, puchis, como que el mundo de verdad se esforzara por querer puyarnos todos los días, ¿verdad? No, o sea, quien está viviéndoselo como un puyón soy yo, ¿sí? ¿Por qué? No solo por el juicio que está presente en la otra persona y en mí, sino que además por la posición que yo tengo ante ese juicio. Pero si yo no me doy cuenta de eso, entonces no lo voy a poder hacer consciente. Cuando tú dices la posición que tengo ante ese juicio, ¿a qué te refieres, Julita? Por ejemplo, si alguien, a mí me pasa que dependiendo quién está hablando, puedo tomar 3 posiciones distintas. La primera es, y la más usual es, la de rebeldía. No, ¿y por qué? ¿Y que solo así se puede hacer? No, pues yo creo que puedo encontrar otra forma, ¿sí? Y entonces constantemente estamos rebelándonos ante las cosas. Y hay una cosa muy interesante que es la reivindicación. Y ahorita antes de que continúes, eso de ser rebelde es también como algo natural en el ser humano. Tú lo ves a un enano, un chiquitín, cuando está aprendiendo a caminar, Julita. Tú lo vas tomando de la mano porque no quieres que se golpee, que se caiga y que de verdad refuerce sus piernitas y vaya dando un pasito tras otro hasta que rompa y agarre el caminar. No, ¿qué quiere el niño? O sea, es nuestra naturaleza. Sí. Zafarte, yo puedo, yo quiero, porque ella me está llevando para donde yo no quiero ir y yo quiero ir a ver qué está tirado ahí en el piso que me llamó la atención los colores. Estoy inventando lo que puede estar pensando un niño. Entonces se va a zafar, no está pensando, ay no, si yo me suelto de la mano de mi mamá me voy a caer, me puedo golpear y entonces mi mamá me va a regañar o se va a preocupar. No, nuestro instinto es volar, Julita, es experimentar, que a eso venimos. Así es. A experimentar. Tiene toda la razón ahí y es una de las cosas que a mí me encanta de para qué nos sirve darnos cuenta de qué posición tenemos. Porque no hay nada malo, entre comillas, no hay nada malo en ser rebelde, ¿sí? Lo que pasa es que démonos cuenta que la rebeldía sí es poner en práctica esa fuerza innata que tenemos de investigar, de conocer, de probar, sobreponernos sobre la realidad, ¿sí? De apropiarnos de la realidad, de decir, yo quiero ir a la izquierda y ahí es donde yo quiero ir porque mi curiosidad me llama, por lo que sea, pero es esta fuerza innata de poder ejercer nuestra voluntad y nuestra elección. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros esa fuerza interna la dejamos a merced de patrones inconscientes, yo puede ser que mi auténtico deseo sea ir y explorar esas flores, por ejemplo, sea ir y explorar ese lugar incierto. Pero como alguien se puso a querer decirme cómo era, ahora toda mi energía yo la voy a enfocar en demostrar que esa persona está mal, ¿sí? O rebelarme ante esta persona. O sea, eso llega a un punto, pero al principio, cuando estamos nada más desde el instinto no de sobrevivencia, de experiencia. Sí. Tú vas y no sabes, tú quieres, te llamó la atención el rosal y no sabes que esa cosa además tiene espinas y que si te pinchas te va a salir sangre y te va a doler. Así es. O sea, no sabes eso, lo tienes que experimentar. Por eso los niños se atreven a meter una llave en el tomacorrientes y ya los avienta a la fregada. Entonces, eso es el cúmulo de esas cosas y de lo que te van diciendo y te van diciendo y te van diciendo, te puede llevar a ese extremo que tú estás describiendo ahorita, donde ya en rebeldía, pero ya por llevar la contra, hasta por fregar, me pongo en una postura rígida que al quien va a fregar, al que primero va a fregar, es a mí mismo. Sí, así es. Ok, entonces esa es una postura, la de rebeldía. La otra postura es en la que asumo que la otra persona sí tiene la verdad y que yo estoy mal. Y entonces es cuando decimos, yo estoy mal, tiene razón, qué pena. O sea, me anulo a mí. Me anulo a mí. Ok. ¿Sí? Y es donde empiezan también todas estas historias de debería haberlo sabido, no hubiera... Los reproches, así es, los reclamos y los reproches. No hubiera hecho eso, qué vergüenza, ¿sí? O también puede alimentar esto de no me puede volver a pasar, ¿cierto?
Entonces, a la próxima vez me voy a mejorar, voy a trabajar más para que lo que yo haga sí sea suficiente para los otros, ¿sí? Pero porque de entradita, ante hay algo que está mal hecho, me lo pongo que yo soy malo. Yo estoy mal y la otra persona está bien, ¿sí? Y este es entonces un poquito en la que vamos a ver personas bastante pasivas, ¿no? Y que se van a sentir mal, así es, sumisas. Entonces no hay necesariamente esta rebeldía de decir, claro que no, yo no estoy mal, sino es, sí, yo estoy mal, ¿sí? Yo estoy mal y el otro está bien. Y un libro muy bonito que habla de eso es el libro de la caja, ¿sí? Y cuando nosotros estamos viendo, y por eso digamos que advierte un poco a quienes admiramos, porque cuando nosotros admiramos a alguien y esa persona dice algo distinto a lo que yo estoy diciendo, mi interpretación puede decir, él está bien y yo estoy mal. A él lo agrando y a mí me achico. Así es. ¿Sí? Él ha de saber y por eso él está bien. Y como yo no contesté lo mismo, entonces yo estoy mal. Y es algo, Julita, que también hacemos inconscientemente desde chiquitos, que Sí. les damos toda esa autoridad en el colegio y en la casa a los grandes, a papá, Sí. mamá, los directores, los profesores. Entonces, no, si él sabe, pero a lo mejor lo que me está pasando, lo que me está transmitiendo o el mensaje que me está mandando es así como que súper Sí. limitante. Pero además yo creo que ahorita hay una época muy interesante en el desarrollo de los niños, porque recuérdense que culturalmente estamos cambiando y estamos subiendo el nivel de conciencia. Gracias a Dios. Entonces, digamos que simple y sencillamente ya no estamos tan rígidos a la estructuración como estábamos antes y ya no estamos tan permeables a esas reglas que nos imponían, ¿cierto? Y que me parece que arma pequeñas, grandes crisis en los colegios usualmente. Yo tenía, por ejemplo, un niño que lo llevaron a la clínica en Prosame porque tenía problemas de conducta terribles. Entonces, cuando hablo con este niño, él me dice, pero a ver, el niño tenía 6 años. Ay, mi gordo. 6 años, así es. Tenía 6 años y me dice, pero a ver, yo sé por qué me traen. A mí me traen aquí porque dicen que yo no hago caso. Pero tal vez tú me explicas qué es eso de hacer caso. No encajo en la caja. No, porque viene y me dice, ¿cómo así que cuando la maestra quiere ir al baño, sale de la clase y va al baño? Ella no le pide permiso a nadie. Pero si yo quiero ir al baño, tengo que esperar a que me den permiso. Si yo quiero ir al baño, ya me hago. Yo quiero ir al baño. ¿Por qué me tengo que esperar a que me den permiso? Y lo mejor entonces es que honestamente yo no tenía que contestarle, ¿verdad? O sea, Porque es sí, real lo que le está diciendo. porque es real lo Porque que si le está estamos diciendo. en el ambiente de la casa, ahí no le pides permiso a nadie para ir al baño, No, vas. es más, ¿por qué se está tardando tanto? Usted sabe que si tiene que ir al baño, vaya al baño, porque Dios guarde me mancha el calzoncillo, ¿cierto? Entonces, de verdad que estos niños son geniales porque muestran muchísimo los puntos de incoherencia que tenemos, que estamos viviendo en la cultura que estamos viviendo hoy en día. Y también hablábamos de esto, cómo ese roce, cómo ese choque está cuando en un lugar nos dicen una cosa y en otro lugar nos dicen el opuesto. Entonces, es obvio que vamos a tener todos estos cortocircuitos, ¿sí? Entonces, la primera posición ante el juicio era la rebeldía, la segunda era la pasividad y la tercera ante el juicio yo diría que es la observación. Y es ese momento en el que uno puede entender que es cierto que la persona está diciendo algo y está diciendo algo acerca de lo que está pasando, pero eso está mostrando simple y sencillamente un filtro, que puede ser que yo lo comparta o puede ser que no lo comparta. Y la única pregunta que yo los invito siempre a hacerse en cuanto a estos, ante las cosas que pasan, es preguntar si me funciona o no me funciona. O sea, ¿me funciona verlo como yo lo estoy viendo o me funciona verlo como la otra persona lo está viendo? Porque volvemos a lo mismo. Los juicios son parte de nuestra vida. Los juicios son parte de cómo nosotros estructuramos nuestro saber hacer en el mundo, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo,
Antes nada más de que sigas, Julita. Ajá. Ante esto, porque pasaron varias cosas por mi mente. ¿Me funciona o no me funciona? Para que no se confunda. Ujú. ¿Cómo alguien puede decir, no, sí me funciona o sí se vale? Tú me dirás. Esto me sirve la sumisión, el decir que sí a todo, el bajar la cabeza, el no poner, no emitir, no levantar la mano para que no me hagan pasar un ridículo, que me callen. Sí, llevar la vida así, aunque yo no me desarrolle y me quede así como chiquitada, me funciona. ¿Cómo podría funcionar eso? Dice Carolina. No me digas eso. Por eso, es que me pregunto, porque como digo, son como, Dios santo, a mí me da algo. No, porque recordémonos que tanto la rebeldía como la pasividad son patrones inconscientes, ¿cierto? Entonces, o sea, si yo vivo en modo rebelde. Lo mío era de la rebeldía, no de la pasividad. Por eso, pero... Sí, por eso es que yo digo, ¿cómo alguien, o sí se vale, o sea, es válido que me ha funcionado, tengo 60 años, toda mi vida he sido pasiva, sumisa, llevadera, calladita, me acoplo, no opino, a la madre, pero por dentro soy una bomba de tiempo, porque malaya que esas personas están en santa paz ahí está de la Dios. respuesta. Si mi elección me genera incoherencia, si mi elección me genera... ¿Puedes saber así en frío y a secas, Julita, que pueden comprender lo que es me genera incoherencia? ¿Podemos comprenderlo? No, vamos a ponerlo Si no más lo aterrizado. por... A ver, recordemos que estas tres posiciones, la rebeldía y la pasividad, van a ser dos caras de la misma moneda, ¿sí? Cuando yo vengo y me rebelo parejo contra todo, porque a mí, como dice Marisa, ¿qué frase es la que usa ella? Una así realere mexicanota, va. Ya la buscaré y se las mando porque no me puedo quedar con esa. ¿Sí? Y cuando entonces vengo y me las llevo y que sí, que tú las traes, esa. Y me las llevo de tú las traes. Y entonces ando buscando quién me dice no para demostrarle que sí. Esa es una posición de inconsciencia, ¿sí? De la misma forma... de miedo a la vez. Por supuesto. Mucho miedo. Sí, y es que no hay elección. No hay una elección consciente, no hay una voluntad auténtica mía. Puede ser, y es más, puede ser que hay algunas personas escuchándonos ahorita que digan, no, pero es que a mí, porque démonos cuenta que esa es una voz del ego. Esa ¿sí? Casi así, tú las traes. Esa es de las que tú las traes. Va de la movidita de hombros y de cabeza. Sí, tú me vas a decir a mí. Tú me vas a venir a decir a mí que qué. Sí. Bueno, esa es una voz del ego. Esa es una voz que nuestro juicio repele. Sí. Repele lo que está a nuestro entorno. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del amor y los juicios, pero solo quédense con que la rebeldía es una conducta, es una actitud que repele lo que está fuera de mí. ¿Y la sumisión? Y la sumisión es una que no tiene filtro ninguno, ¿sí? Que es más, no saca nada de adentro hacia afuera, sino que solo tiene una vía, ¿sí? Entonces, lo que ustedes digan. Pero yo no tengo voz, de mí no sale nada, de mí no aporta nada afuera y tan solo me quedo en esta... Piensen en esto, que solo se llena y se llena y se llena, pero nunca nadie puede percibir nada que venga de eso porque no sale nada. ¿Sí? Solo estoy en función. En el otro, en cambio, solo sale y no recibe nada. Se cierra. Se cierra, ¿sí? Pero saca todo y no recibe nada. Y en este, pensemos que también se cierra, pero se cierra distinto, porque se cierra a sacar y solo recibe. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esto, porque es... y otro es pala. Ajá, así es. Entonces, estas dos parecieran muy distintas, pero son dos caras de la misma moneda, porque lo que nos estamos dando cuenta es que están cerrados a una fluidez, a vivir en el entorno con fluidez. Vamos a decirlo así, están cerrados realmente al auténtico amor, a la experiencia del amor como lo que hay. ¿Sí? Me haces pensar, para cerrar esa parte, si estoy en uno como asadón o como pala,
o sea, o solo doy o solo recibo, creo en desconexión de mi verdadera esencia. Así no es. estoy pudiendo ser yo, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay elevación de conciencia. En ninguno de los dos. Tampoco en el que tú las traes, tampoco en ese. En ninguno de los dos. Y esta palabra desconexión es clave. Esa palabra es clave, ¿sí? En cambio, la otra, en la que yo puedo ser un observador de mis juicios, yo puedo elegir. Yo puedo elegir en este momento, yo escucho lo que me están diciendo y yo elijo si quiero utilizarlo o yo elijo si no quiero utilizarlo y si quiero cuestionarlo. Y en ese elegir también estás en contacto con el sentir, porque tú decías hace un rato, si se siente bien, que ahí fue donde yo vine con otras preguntas, o sea, puedo elegir y lo que elijo, y esa es otra cosa, otro regalo maravilloso, el poder volver a elegir. Totalmente. Que eso creemos a veces, que ya elegí, ya me amole. No, hombre, eso es genial. ¿Por qué? Porque una elección es un billete que podemos dar solo una vez, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que volver a elegir cada una de las veces. Por ejemplo, digamos que yo empecé la semana eligiendo que voy a ir y voy a correr lo que mi entrenadora me mandó y yo elijo que hoy tempranito salí a correr. Va. Esa elección no me dura para mañana. Mañana tengo que volver a elegir y me toca volver a decir, ay, ¿será que sí, será que no? ¿Verdad? Ay, es que la cama es súper rica. Incluso desde anoche elegiste que hoy ibas a salir, pero hoy resulta que en la noche te despertaste a las 2 de la mañana, vomitar diarrea, Ajá. Tú dices, voy, pero si yo elegí anoche que yo iba a salir hoy, voy contra todo. No. Tú puedes volver a elegir en el estado en el que me encuentro. Ahorita, estoy en el presente. La presente. Capacidad de salir a correr, ¿le hace beneficio o daño a mi cuerpo? Así es. Entonces, esa es la cosa, Julita, que cuando creemos, me gustó eso que dijiste, es un billete que dura una sola vez. Entonces, para la siguiente elección necesito otro billete. Así es. Y otro billete, y así. Pero ¿cuánta gente vive, tú que eres psicóloga y ahora eres coach, cuánta gente vive en función de ya elegí y mi elección no tiene vuelta atrás? ¿Por qué? Porque si lo asociamos al tema de hoy con mis juicios, ¿qué creencias tengo en cuanto a? Porque tú mencionaste ya los juicios de valor, no sé cuántos otros juicios hay, porque me hiciste pensar cuando mencionaste eso con mis creencias, mis palabras, mis pensamientos y mis declaraciones, Julita, con lo cultural, con lo moral, con lo religioso. O sea, son 3 pilares que tú dices, cultural, moral y religioso. Dios santo, ¿a cuál me apego? Voy en contra de mí muchas veces con tal de respetar lo que otros me dijeron que era bueno o lo que incluso se siente bien. O incluso lo que yo en algún momento consideré bueno para mí. Y ahora ahora ya no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, el cuerpo es maravilloso. El cuerpo se mueren células y vuelven a nacer, y se mueren células y vuelven a nacer. Todo el tiempo. Y realmente este cuerpecito, ¿no? Este bomboncito, como dice usted, que está aquí. Se va a buscar su envoltura a otra parte. No, este bombón no es el mismo que era cuando yo nací. Mi cuerpo ya murió, célula por célula en muchos momentos, y ya volvió a renacer. Yo no soy la misma que fui cuando nací. Entiendo que cada 7 años estamos totalmente renovados, completamente, 100%. Entonces, ¿quién dice que mentalmente, que en nivel de creencias, en nivel de conocimiento, en nivel de entendimiento, en nivel de identidad, quién dice que yo tengo que ser la misma de hace 15 años? Mis creencias. Que hace 20 años. ¿Pero por qué? Porque hay una creencia cultural que nos dice, ay, es que tú tienes que ser estable, ¿va? No vas a ser inestable, madura. No vas a estar cambiando de opinión cada vez que sale la luna. Pues la verdad es que sí. Si se puede más seguido también. Sea necesario. ¿Sí? Hasta que sea cierto. Ahora, por ejemplo, todas estas frases
se vuelven también parte de esos juicios, vamos a decir, o aunque vamos a hablar un poquito de cuáles son las cosas que nos encapsulan y nos aíslan y que nos limitan, que nos desconectan, cuáles son todas estas historias que hemos dicho, todos estos condicionantes para ser una buena persona, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hasta ahorita hemos hablado que ante los juicios, podemos tener 3 posiciones distintas, aunque ya vimos que en general es o desde la inconsciencia o desde la conciencia. No podemos vivir sin juicios. Eso tal vez es para mí lo más importante, porque de lo contrario, si nosotros creemos que deberíamos poder vivir sin juicios, ya caímos en la trampa más tramposa de todas, porque estamos juzgando los juicios, ¿sí? O sea, ya, ahí empezó una bola de nieve que cada vez se va a hacer más y más grande. Y ojo, porque con todo el aprendizaje que hoy por hoy tenemos a la mano, ese es uno de los juicios que nos puede hacer llegar a un ego iluminado, ¿sí? A un ego sofisticado, a ese que se identifica con él, yo soy súper espiritual y yo entiendo que los juicios son malos. No, corazón, ahí te fuiste, ahí te resbalaste, ¿verdad? En el momento en el que entendemos que como seres humanos, seres hablantes, nacidos en esta época, con el nivel de conciencia colectivo que tenemos y los que formamos parte de esta colectividad, valga la redundancia, tenemos que saber hacer con los juicios, porque estamos inmersos en ellos. Punto. Entonces, tenemos 2 posiciones a grandes rasgos, la inconsciente y la consciente. La inconsciente viene de la dualidad y la consciente viene de la unicidad. Así es. Y ahí va a ver cómo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos genera la dualidad cuando nos cerramos y cuando nos desconectamos? Y empezamos en o tú o yo, ¿sí? ¿Quién tiene la razón? ¿O tú o yo? Entonces, una de las preguntas que hacemos muchísimo en coaching es, o bueno, realmente a veces ya ni siquiera es pregunta, sino que cuando estamos en una sesión le digo, mira, de entradita, yo no quiero tener la razón. No, yo no quiero tener la razón, así que tú la tienes completita. No me interesa aquí entrar a quién tiene la razón o no. Si esa conversación ya está saldada, ya está determinado, que yo no quiero tener la razón, ahora de qué podemos hablar. Y entonces se nos abre completamente toda la posibilidad. De verdad entramos en una conversación de posibilidades. Entonces, el tema de hoy me encantaba porque era amor es la ausencia total de juicios, ¿sí? Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es, el amor es todo lo que existe. Punto. El amor es lo que está fuera de mí, el amor es lo que está dentro de mí. Usted es amor, yo soy amor, Judith es amor, aquí todos somos amor, ¿verdad? Es todo lo que existe. Pero si eso fuera tan cierto, vamos a usar esta palabra, tan cierto, porque a veces no sentimos que todo es amor. Porque nos sentimos separados. Porque es que a veces venimos y decimos y le pitamos al del carro de enfrente y con lo menos que con lo que lo vemos es amor, ¿sí? Y entonces quiero que vean que nosotros como seres humanos hacemos construcciones. ¿Se recuerdan que les dije que no podíamos ver, no podíamos servirnos una taza de juicio, pero sí podemos observar la manifestación, la materialización de nuestros juicios, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que nosotros somos como peces que nadamos en agua, ¿cierto? Y el agua es el amor. O sea, estamos rodeados de amor. El agua entra por nosotros y es de donde respiramos, y entra por nosotros y es lo que nos alimenta, y entra por nosotros y sale por nosotros, y todos nos la pasamos constantemente dentro del agua. La diferencia es que el pez no se cuestiona ni anda viendo que el agua es agua y él es diferente del agua. No, pero Pérez, es que aquí viene la otra parte. Es que si los peces fueran así como de neurotiquitos como nosotros, o tuvieran ego como nosotros, la primera discusión que se harían es, puchis, pero mi agua es mejorcita.
¿Y cómo hago yo para que ese no agarre de mi agua que está mejor? ¿O cómo hago yo para que este no venga y contamine mi agua? ¿Qué se cree para acercarse tanto? Estás respirando de mi agua, ¿verdad? Sí. Desde ese momento en el que empezamos nosotros a hacer a inaugurar el mundo, con esto de decir, es que si hay algo mío, ese es el problema. O no mío, ¿sí? Ya se dan cuenta cómo entramos a la dualidad. Lo que es mío y lo que no es mío, ¿sí? Ojo, y vamos a hacer un paréntesis bien importante ahorita. Esto no pelea con la ley de la propiedad privada. No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de nivel de conciencia, ¿sí? En el nivel de conciencia nosotros sabemos que llegamos a acuerdos que nos permiten organizarnos y ordenarnos y decir, este lapicero es suyo, entonces yo se lo dejo y yo solo me llevo el mío, ¿sí? Pero eso es un acuerdo. Esos son como ordenamientos de vida, y reglas de nuestro convivir, ¿sí? Pero el nivel de conciencia me dice que si yo un día se me va la onda y me llevo su lapicero, no me hace una mala persona a mí, ¿sí? No me hace menos persona a mí, ¿ok? ¿Se dan cuenta cómo son dos conversaciones muy distintas? Así me lo lleve con intención o sin intención. Así me lo lleve con intención y sin intención, porque parte de la conciencia nos dice que hacemos lo mejor que podemos en el momento en el que estamos con lo que tenemos, ¿sí? Y si yo en ese momento estoy pensando que tengo que ir ahí abajo a firmar, a endosar un cheque, porque si no, no voy a poder pagar mi cuota del carro y me van a cobrar los intereses y no sé qué. Y no tengo lapicero. Me llevo ese lapicero, ¿verdad? Uh-huh. Y otro ejercicio es, si yo estuviera en los zapatos de esa persona, es probable que haría lo mismo. Existe la posibilidad, aunque sea un en un millón, de que haría lo mismo, ¿sí? Entonces, una cosa es los acuerdos y las normas que nos ponemos para tener una vida más ordenada, pero otra cosa muy distinta, y son otros 100 pesos, es de lo que estamos hablando aquí, que es el nivel de conciencia. Saber que más allá de estas diferencias y ordenamientos, en esencia todos somos uno, ¿sí? ¿Cuándo es que empezamos a confundirnos con eso? Como lo decíamos con el ejemplo del pez y el agua. Yo ando nadando feliz, pero en el ratito que el pez pueda venir y decir, ay muchacha, estoy nadando y estoy en agua, y qué rica está esta agua. Y yo quiero asegurar mi agua, yo voy a empezar, hagan de cuenta como que si se empezara a buscar pedacitos de alga que dicen, no, espérate, y me hago un circulito alrededor, ¿sí? Eso es el ego. El ego es toda esta construcción que yo hago a mi alrededor. Bueno, la verdad es que Eckhart Tolle diría que ese no es el ego, que el ego es que cuando yo me creo que esa barrera debería estar ahí. Cuando yo me identifico con esos pedacitos de alga y digo que sí tienen que estar ahí, ¿cierto? Pero se dan cuenta que nosotros vamos construyendo esto. Y lo vamos construyendo y de repente, entonces yo empiezo a darme cuenta que, apuchis, el otro quiere llevarse, el otro está queriendo acaparar un pedazo donde el agua está súper rica y yo no quiero que pase eso. Entonces lo que yo empiezo a hacer es que yo empiezo a empujar con mi barrera para tomar más espacio que el otro, ¿sí? Y eso está bien, pareciera que me da más lugar a mí. Que me da seguridad. Entre comillas. Muy entre comillas. Porque lo que empieza a pasar es que esta seguridad siempre puede perderse. Nosotros decimos es friable. Es que es parte de lo que el ego quiere, hacernos creer que nos tiene seguros. Ajá. En la zona conocida. Así la zona conocida de sea confort. Sí, fregada, horrible. Aquí viene la zona de confort. ¿Qué pasa entonces si yo me doy cuenta de que yo estaba muy segura, pero de repente vi que es que puede ser que me esté quedando muy chaparrita mi barrera? Voy y busco más alguitas y construyo más alta la barrera. Y la construyo más alta, y la construyo más alta. Y antes de que yo me dé cuenta, eso que era un borde alrededor mío se volvió una cápsula.
que puede estar súper grande y puede estar rechilera y adentro me puede dar lugar para un montón de cosas, pero es una cápsula. Ni entra ni salen cosas. Ni entra ni salen cosas. ¿Y qué pasa si yo vivo en un lugar en el que ya ni entra ni sale nada? No importa qué tan rica estaba el agua al inicio, se va a contaminar, ¿sí? Y mientras yo más contaminantes empiezo, y aquí es donde viene la trampa, porque mientras yo estoy más en mi capsulita de agua y empiezo a verla más contaminada, empiezo a pensar que están entrando contaminantes de afuera, tengo que reforzar mi barrera. Algo me están mandando desde fuera. Algo me están mandando, me están ensuciando, tengo que defenderme mejor. Y voy y repello otra vez mi cápsula, ¿sí? Repellada, esa es la palabra. Me tengo que asegurar que no se me escape nada. Es que tengo que ir a revisar porque a mí esto no me lo vuelven a hacer, ¿sí? Entonces resulta que vamos llenando y tapando todos esos en defensa de un sentimiento que lo que no nos damos cuenta es que es en la defensa misma en donde somos nosotros los primeros que nos agredimos. Sí, agredimos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la trampa que nos hace vivir la inconsciencia de los juicios, no los juicios, la inconsciencia de los juicios. El amor es lo único que existe, estoy 100% de acuerdo de eso. Y vivimos rodeados de juicios, también estoy de acuerdo con eso. Otra cosa, Julita, cuando emitimos un juicio, la intención también. O sea, revisar la intención a la hora de emitir un juicio. Sí. Sí. A ver, lo que pasa es que sí o sí, el juicio va a tener un gradito de intención de querer buscar seguridad. ¿Sí? Es que ¿para dónde voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ay, pues no sé. No, pero es que decime porque no me quiero perder. Y es totalmente válido. O sea, sí se vale. Sí se vale no querer perderse, sí se vale querer asegurar un nivel de bienestar, ¿sí? El problema es que cuando nosotros creemos y llevamos al extremo esa búsqueda de bienestar, que creemos que no nos podemos mover ni un poquito si no nos dicen izquierda o derecha, ¿sí? Cuando nosotros estamos en este estado en el que nuestra cápsula está tan sellada, nos damos cuenta entonces que lo primero que hacemos es que nos desconectamos del amor que existe. Nos desconectamos. Y somos nosotros mismos los que nos empezamos a autocontaminar, ¿sí? Piénsalo en una piscina que nunca la limpian. Yo no quisiera entrar ahí por muy que fuera mi piscina y muy que hubiera sido mi agua al inicio. No, guácalas, ¿sí? No tiene nada de malo, eso simple y sencillamente fue que se cerró de tal forma que empieza a ser intoxicante, ¿sí? Entonces pensemos en todas las personas que, por ejemplo, del lado de la rebeldía, han sellado esa cápsula y podemos escuchar cuando ya están intoxicadas de tanta rebeldía, ¿sí? Cuando siguen puyando, siguen peleando, siguen demostrándole a todos que están mal. O siguen demostrándole a todos que ellos están bien. La verdad es que pueden ser igual dos formas distintas de decir lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el lado del pasivo, del lado de que se deja todo? Aquí está igual de sellada la cápsula. No es que está más abierta, está igual de sellada. ¿Por qué? Porque este pasivo se sella tanto al pensar que los otros están bien y que él está mal, que se muere de la vergüenza de que se den cuenta de que él está mal. Entonces prefiere llevarla tranquilo. Entonces de entradita ya dio la razón. Entonces de entradita dice sí, como tú querrás. Yo me acoplo a lo que tú digas, sí. No, yo no pido nada, a mí lo que me den. ¿Sí? De entradita, esa es una forma de protección. Porque lo que está pasando es el miedo a que el otro me cuestione por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo.
y que me meta el dedo en la llaga de quién sos tú para pedir esto. ¿Sí? Un poco para ver reflejado también mi pequeñez, o sea, si yo genero que todo eso me suceda es para confirmar inconscientemente que todo lo que creo de mi pequeñez, de mi escasez, de mi no soy suficiente, no valgo. Así es real. Y nos damos cuenta entonces cómo nuevamente está súper contaminado y está súper intoxicado. Porque no hay nada que le permita despertar de esa pesadilla de pequeñez, cuando todos somos inmensidad, ¿cierto? Todos lo somos, todos somos grandeza, somos el océano, así es. O sea, nosotros como los peces tenemos el océano para poder vivir, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, a través de estos juicios, de lo que está bien que haga, de lo que está mal que haga, de lo que está bien que piense, de lo que está mal que piense, empiezo a construir esa barrera. Y hay dos elementos más que nos ayudan también como a darle más estructura a esa barrera. ¿Me puedes decir cuáles son nada más en título para que los desarrolles, y luego los por favor, después del corte? Y vamos a hablar de las historias y de las condiciones. Ok, no se lo pierda entonces porque vamos a la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y coach Julita Alonso. El amor es la ausencia de juicio. ¿Cómo salir de los juicios? La mayor riqueza de un ser humano está en su conocimiento. Seguimos aprendiendo junto a Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Toda la clase de lógica. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y coach Julita Alonso. El amor es la ausencia de juicio. ¿Cómo salir de los juicios? Es el tema de hoy. Y nos fuimos a la pausa comentando, Julita, que al regresar iba a conversar con nosotros sobre las historias y las condiciones en las que basamos nuestros juicios. Así es. ¿Se recuerdan? Junto antes de irnos al corte, estábamos hablando de este ejemplo y que démonos cuenta que lo más chistoso es que sí lo hacemos. O sea, sí lo hacemos. ¿Qué son todas esas cosas que nosotros usamos para separarnos de las demás personas, para desconectarnos del amor? Y el juicio es uno de esos porque en el momento en el que yo quiero decir acerca de alguien más si está bien o está mal, inmediatamente lo que yo ya hice es que lo metí en una cajita, ¿sí? O metí a ese a una cajita o me metí yo a una cajita. Y la realidad, dividí, así es. Y la realidad es que nosotros, los que vamos a salir perdiendo somos siempre nosotros. Porque no importa qué tan grande es nuestra caja, siempre va a ser una caja. ¿Saben dónde escucho un montón esto? Cuando trabajamos, por ejemplo, ahora ya no se escucha tanto, pero antes sí se escuchaba un montón. Las mujeres que vivían en su jaulita de oro, ¿verdad? Que no importaba qué tan linda tuvieran la casa, qué tan consentida la tuvieran, simple y sencillamente sí sabían que había algo que las estaba separando y que las estaba limitando de todo lo que el ser humano puede ser, ¿sí? Todos podemos ser todo lo que deseemos, esa es la única realidad. Ahora, que mis miedos me contradigan, que mis historias me digan que no, que la cultura me ponga límites, esos son otros 100 pesos. Pero hablábamos que una de las cosas que nos va a ayudar a ubicarnos es entender que el amor es lo único que existe. Es todo lo que existe, es lo único que existe. Uno de los efectos que tienen los juicios es que empiezan a poner barreras y a poner como que si fueran barandas alrededor de nosotros, que nos aseguran que nosotros estemos o del bien hacer, del lado del bien hacer o del mal hacer. Pero lo que va a tener esto como primer efecto es que no nos deja ver lo que estamos haciendo por lo que estamos haciendo. No nos deja ver lo que es por lo que es. Y así fue como empezamos un poquito a decir, a ustedes les puede gustar el pato o no, pero el pato sabe a pato. El pato es
pato, punto, ¿sí? Hay quienes podrían decir, no hombre, pero es que el pato debería tener un sabor más suavecito como el pollo. Pues no, puede decirlo si quiere y puede decirlo de aquí a la luna, pero el pato sabe a pato y es a lo único que puede saber, ¿sí? Porque es lo que es. Si yo pienso que me gusta más el pollo que el pato, ese es un juicio, es una comparación. Si yo pienso que debería de ser más fuerte el sabor o debería ser más... Eso simple y sencillamente existe en mi cabeza, pero no existe en la realidad, ¿sí? Entonces, a través y digamos como que aunados, si se lo sumamos a los juicios, hay dos cosas que usamos los seres humanos que nos separan del amor. Y la primera son las historias. Y las historias, ojo, que estas historias pueden ser historias abiertas, que todos las saben, que las decimos, que las contamos, o pueden ser historias secretas. ¿Qué secretos guardamos nosotros? Y esto lo que vamos a ir viendo es que, así como hablábamos de esta cápsula que nos rodea, que está hecha de las barandas de los juicios, y que cada vez le vamos poniendo como más repellos y más parches, de más juicios, de más historias, y ahorita vamos a ver de más condiciones, lo que nosotros empezamos a alimentar dentro de eso y que es lo que nosotros empezamos como a vivir dentro de nosotros es simple y sencillamente una sensación de malestar. Que cuando nosotros lo vivimos desde la inconsciencia, a lo que sabe ese malestar es a la vergüenza. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta cápsula que nos separa del amor y nos empezamos a quedar aislados, y nos empezamos a vivir desconectados, hay dos emociones adentro de eso que es lo que sostienen por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué mantenemos juicios si nos duelen tantos? ¿Por qué juzgamos a los demás si no nos gusta que nos juzguen? ¿Por qué inventamos historias o recordamos historias dolorosas si fueron dolorosas? ¿Por qué condicionamos nuestro amor si detestamos que nos condicionen a nosotros? ¿Por qué lo hacemos? Porque dentro de esto, lo que alimenta, lo que le da energía, lo que le da vida a este sistema, en esencia es el miedo. Yo tengo miedo de que me vean por lo que soy. Yo tengo miedo de exponerme, yo tengo miedo a lo que las personas vayan a decir de mí, ¿sí? Pero es porque olvidé mi grandeza. Por supuesto, porque esa desconexión que según yo solo estaba haciendo afuera, lo primero que desconectó fue en mí, me desconectó a mí, de mí mismo, de mi naturaleza, ¿sí? Y en el momento en el que estamos desconectados, en ese momento ya estamos en miedo. Cuando estamos conectados estamos en amor. Somos como el pececito que está feliz nadando y va y viene y nada en el agua y el agua pasa por él y todos somos uno y fluimos con todo lo que estamos haciendo. Ahí estamos en amor. En el momento en el que algo se desconecta, hagan de cuenta que es como que nosotros desconectamos la luz del foco. Se apaga el foco, chao foco, y nos quedamos en oscuridad. Y ahí viene el miedo. Entonces, o estamos en miedo o estamos en amor. En nuestro mundo de dualidad, de falsedad. Así es, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O estamos en la conciencia de que somos uno, estamos en la conciencia de que somos seres espirituales, teniendo experiencias terrenales, ¿sí? Y estamos observando las cosas que suceden a nuestro alrededor, desde esa conciencia, y ya lo podemos ver entonces como con esa curiosidad de decir, yo sé que pagué la entrada a una película y esa película se llamaba La vida de Julita, ¿va? Entonces yo, esta Julita que está aquí, cuando nací yo pagué mi entrada al cine a ver mi película y ahorita voy como por el minuto 36, ¿verdad? Y estoy descubriendo todas las cosas que en mi vida puedo vivir, ¿sí? Ahora, yo puedo empezar a pelearme dentro del cine de si me gusta la película, no me gusta la película, la gran, o puedo vivirme desde la curiosidad, ¿qué va a pasar? ¿Sí?
dense cuenta, nosotros vamos al cine y nos vamos a meter en una película de miedo. ¿Sí? Carolina dice, no, a mí no. Eso no pago por eso. A mí me mata de la risa porque a mí no me dan tanto miedo. Entonces me río un poco y entonces me sacan del cine mis amigas. Ya no me llevan. ¿Sí? Pero digamos, hay personas que pagan por ir a una película de miedo. ¿Sí? Y se la sufren. Y hay algunos que se la sufren y hay algunos que se la disfrutan. ¿Sí? Y hay algunos que se aburren. ¿Sí? Porque es quién estoy siendo yo mientras veo esa película. ¿Sí? Exactamente lo mismo pasa con la vida con la que yo tengo, en la que yo estoy. Yo tengo la capacidad de entender que yo soy amor y yo puedo vivir lo que pasa a mi alrededor desde el amor. Chocaste, lo puedo vivir desde el amor. Te chocaron, que no es lo mismo. Lo puedo vivir desde el amor. Se murió tu papá. Lo puedo vivir desde el amor. Con ¿sí? tristeza y el con duelo. dolor y el duelo. Y lo todo puedo lo que vivir conlleva la desde el pérdida. amor. Desde el amor y desde la conciencia. ¿Sí? Se va a vivir diferente. Voy a descubrir cómo es que existe el mundo sin mi papá. Porque desde que yo nací, jamás había sabido qué era vivir el mundo sin él. Entonces es toda una aventura, enorme aventura, ¿sí? Entonces, todas las cosas que pasan a mi alrededor, yo puedo elegir vivirlas desde el amor, o no. O puedo elegir vivirlas desde el miedo. Cuando las empiezo a vivir desde el miedo, es cuando yo empiezo a, espérate, no, déjame ver que sí, déjame ver que no. ¿Cómo lo cambiaríamos? ¿Cómo? No, espérate, es que eso yo no quiero, ¿verdad? Empiezo a resistir a lo que está pasando, empiezo a defenderme, empiezo a tratar de encontrar la forma para no tener que vivir lo que yo sé que me tocaría vivir, ¿verdad? Ahora, inconscientemente eso no existe y todo lo que nosotros decimos que yo no debería vivir, me voy a hacer vivirlo, ¿sí? Por la misma resistencia. Por la misma resistencia. ¿Por qué? Porque así es como va funcionando esto que construimos alrededor de nosotros de juicios, historias y condiciones. Empiezan a funcionar como que si fueran una cápsula que nos defienden, pero en la medida en que la vamos haciendo más fuerte, en la medida en que vamos buscando por dónde se cuela lo ajeno a nosotros y que nos toca, entonces ya empezamos a decir, uy, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto porque a mí? ¿Sí? Sin entender que me viene porque obviamente es lo que tiene que venir. Porque yo lo atraje. Porque yo lo atraje o porque es parte de la vida, ¿verdad? Las enfermedades son parte de la vida, las tristezas son parte de la vida, el dolor es parte de la vida. Pero cuando nosotros empezamos, ¿cuál es el juicio más grande del mundo? Es que deberíamos ser felices, ¿verdad? Y como deberíamos ser felices, yo no debería de sentir tristeza. Y yo no debería de sentir dolor. Entonces, espérate. Voy a ver si escojo pareja, pero tengo que ver bien qué pareja agarro para no confundirme, para no tener dolor en mi vida. ¿Cómo les cuento y cómo les explico? ¿Verdad? No. Porque entonces, este es un ejemplo muy bueno que dice, ¿cómo hago para no equivocarme en mi elección de pareja? Ya ve el primer juicio. ¿Lo ven? Ahí estamos hablando que pude haber hecho algo mal. Estoy poniendo también ya. Ajá. Entonces, para no equivocarme, yo tengo que asegurarme de que sea trabajador y sea amigable y sea buena gente y quiera proveer todo en la casa y no sé, ya se me olvidaron un montón de cosas de pareja. ¿Qué se le exige a una pareja? Ajá, ¿qué se le exige a una pareja? Así es. Y lo más importante es que no tiene que ser controlador, ni tiene que ser celoso, y no tiene que ser no sé qué. Y hacemos todas nuestras cosas de las que no tiene que ser. Eso es lo que nosotros estamos poniendo en nuestros filtros. ¿Qué es lo que sí es para que sea una buena persona y qué es lo que no es para que sea una mala persona? Lo que pasa es que no entendemos bien cómo estos filtros, cuando los ponemos juntos, solo lo que menos nos hacen es no nos dejan ver a la persona por lo que es.
E inmediatamente se aparece Juan de los Palotes y yo lo empiezo a ver a través de mis filtros. Y si yo de verdad tengo tantas ganas de tener pareja, solo voy a ver en esta persona lo que debería ver y voy a dejar de ver lo que no quiero ver. ¿Y qué les voy a contar? Que entonces resulta que la relación de pareja en la que yo me esforcé tanto por no equivocarme, me vino a mostrar cuál fue el resultado de mis filtros. Porque la trajiste por resonancia. Así es. Yo no estoy diciendo que me equivoqué. Yo no estoy diciendo que elegí mal. Es más, estoy diciendo que elegí a la perfección. Era la única persona que iba a poder llegar a mi vida en el nivel de conciencia en el que estaba y con los filtros que yo tenía, con los que estaba viendo a mi alrededor. Y hay una frase de Byron Katie que me encanta y dice, tienes la pareja perfecta para ti, porque va a venir a darte lo que sea que tú necesitas para liberarte. ¿Para liberarnos de qué? Para liberarnos de nuestros juicios, para liberarnos de nuestras expectativas. De tu sombra, de tus proyecciones, de todo lo que niegas que está en ti y está en punto ciego y no lo podemos ver. Por ejemplo, la sombra solo existe porque nosotros tenemos un juicio que la hace sombra. La dualidad. Es que si nosotros no juzgáramos a nuestra sombra, ya no sería sombra. Pierde, es luz. Le pones luz. Le pones luz. O sea, ya no. Si yo digo, es que, ¿cómo habla de, esta Julita no se calla? ¿Verdad? Y si mi juicio es, no debería hacer eso, entonces eso se va a mi sombra. Yo no debería hablar tanto. Pero si yo quito ese juicio y dicen, es que Julita no se calla, qué alegre que no se calle, que siga hablando, ¿cierto? Que hable pues, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos nadando y estamos inmersos en el amor, que sí creo que es lo único que hay, solo hay 3 cosas que hacen que nuestra cápsula se vuelva cada vez más densa y entonces nos empieza a dejar más atrapados y empieza a hacer que el aire que respiramos, el agua con la que estamos, sea la misma de siempre. Y es por eso que empezamos a sentir como estancado y como intoxicado y como podemos estar frente a la cosa que sea y sentimos el mismo sabor de siempre. Y ya estamos como en este sin gracia, de decir todos los días me saben igual, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos de verdad, que nuestra defensa cumplió su objetivo. Nos defiende de todos, nos defiende de la vida, pero es que dicen que el primer acto de guerra es la defensa, ¿cierto? Quiere decir, el primer acto de agresión es la defensa. No es el ataque afuera, es de lo que me defiendo adentro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar con eso? Lo que empiezo a vivir es esa agresión hacia mí. Y la defensa interna, Julita, es cuando me justifico en lugar de aceptar. Siempre que nosotros estemos desviando la aceptación, y ojo, incluso y especialmente cuando nosotros estamos evitando aceptar algo que nos puede doler, ¿sí? Sí, por ejemplo, el dolor lo queremos evitar a toda el dolor costa. lo queremos evitar. Sí. El dolor nos acaba de pasar algo bien interesante. Y es que digamos que en algunas dinámicas familiares, y voy a hablar de la mía, tenía como una forma que a veces me convenía muy bien de relacionarme con mi mamá, por ejemplo, ¿cierto? Y esa era, ay, sí, yo me encargo, yo pongo, yo hago, yo quito, yo de todo, ¿sí? Pero ¿y quién creen que la acompañaba cuando se iba de shopping? Ay, yo. Ese era el beneficio. Sí. Y entonces después era así como, la puchis, es que, ¿y de dónde sacaste ese perfume? Me lo regalaron. No, mi mamá me lo había regalado, ¿sí? Y entonces, ¿dónde estaba? Para mí estaba esta creencia de decir, está mal que tú saques ventaja, que tú le saques ventaja a tus hermanos, ¿sí? Ese es el juicio. ¿Tenías ese juicio? Sí, yo tenía ese juicio. Porque tenía ese juicio, yo no me sentía tranquila de poder llegar y decirle a mis hermanas, mucha, miren qué rico el perfume que me compró mi mamá, ¿sí? En cambio, sentía que lo tenía que esconder, ¿sí?
¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos observar nuestros juicios, pero sí vamos a ver el impacto que los juicios tienen en nuestra vida. Porque también puede darse, Julita, sin premeditación y alevosía de yo le voy a sacar a mi mamá algo que yo quiero y para eso le voy a hacer ganas, le voy a tener que acompañar o decir Ajá. sí a esto, sí lo otro, todo lo que ella me pida, voy a estar servil. Y Ujú. entonces yo sé que a la larga me las cobro con, o sea, sin tener esa, como te digo, premeditación. Sí, no. Tú puedes ser per se de tu naturaleza cercana a tu mamá, Ajá. estar Así es. feliz y ni siquiera estar esperando nada a cambio. Ajá. Y si puede venir de tu mamá mijita, Vení, te tengo, vení, te vamos. Sí, Ajá, oye, te ya invito. sabe el perfume que te gusta y un día se aparece Y me lo te lleva. da el perfume. Así es. Ahí Sí. no hay culpa, Ahora. ahí no hay vergüenza, ahí no hay nada, ganas de esconder nada. Porque no hay un juicio. Porque ¿Sí? está siendo natural. Exacto. Ok. Porque no hay un juicio. Porque Entonces no está hay siguiendo un movimiento del corazón. Así natural. es. Entonces ven cómo las cosas fluyen. Ujú. Yo puedo dar y tampoco estoy dando esperando nada. Entonces yo puedo ir y puedo ir con mi mamá y si me llama esta semana yo voy y si me llama la otra semana yo voy y si me llama la cuarta semana yo voy, en lugar de estar diciendo a la gran yo todo el tiempo que le dedico y como que no supiera que yo tengo cosas que hacer. O ¿verdad? si puedes decir a la segunda, a la tercera, cuarta semana, decir, Le puedo mami, decir, no puedo. mamá, hoy no puedo. Y sin sentirte mal. Sin sentirme sentir mal. culpa. Sí. Se dan cuenta que la presencia de este malestar, especialmente de la vergüenza y de la culpa, es porque hay presencia de juicios. Estás pensando ya inconscientemente, porque no Así está, es. no está sobre la mesa esa chará. Tú No. estás bajito de la mesa haciendo ruido. Así es, totalmente. Entonces, siempre que nosotros estemos sintiendo culpa, es el malestar porque estoy haciendo algo, hay una acción que está mal. Que está vista inconscientemente por ti como algo mal. Sí, por mí o por alguien más, ¿cierto? Incluso... Pero aunque lo vean los demás y no está en ti, Si no está en ti, no pasa No nada y pasa pasa de nada. largo. ok. Pero puede ser que yo no me haya dado cuenta que está en mí hasta que alguien más lo dice. Y entonces resuena si conmigo. Y si me activa Ajá. algo es porque está resonando conmigo. Sí. Si pasa de largo Si es porque pasa de largo, no. no pasa No nada. está conmigo. No hay Ok. nada dentro de mí con lo que enganche. Ok, si enganchas, el secreto es mío. Si engancha es Es porque mío, hay tiene dentro que de ver mí conmigo. algo con lo que logró enganchar. Porque si no, como dicen, resbala. Pasa ¿verdad? de largo. Entró por aquí, salió por aquí y no pasó nada. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos sintiendo la culpa es porque sentimos que algo que lo estamos haciendo está malo. Algo que hago o algo que yo dejo de hacer está mal. Ahí está el juicio de valor. ¿Sí? Cuando estoy sintiendo vergüenza Yo soy es la por mala. lo que soy. Soy mala. Es mi ser. Hay algo malo en mí. En mí como ser, en mí como persona. ¿Sí? Ujú. Hay algo malo en lo que no soy o en lo que soy. ¿Sí? Es bien Me diferente, falta, bien diferente. es muy diferente, pero usualmente lo que va a pasar es que sí hay una relación entre las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer por culpabilidad y detrás de eso va a haber un sentimiento de vergüenza, ¿sí? Y entonces tenemos la vergüenza, que es, digamos, como que la capa interna de esto, la culpabilidad, y afuera está el perfeccionismo. Y el Que es otra perfeccionismo, herida. ¿qué les voy a decir? Que el perfeccionismo lo que se rige por los juicios, ¿sí? Vive, le hace caso a todos los juicios, porque entonces hace todo lo que debe de hacer y nunca le falta nada, ¿sí? El perfeccionismo es la defensa ante la crítica de los demás. Y si lo dejamos muy básico, el perfeccionismo es la defensa ante los otros. Puede ser crítica, puede ser observación, puede ser cualquier cosa. Si nosotros regresamos a este ejemplo que poníamos de la cápsula que nos hemos construido a través de historias, juicios y condiciones, hagan de cuenta que el perfeccionismo va a ser como esa pulida que le damos nosotros afuera a nuestra cápsula, que se ve rechilera, Maquillada. la maquillada, ajá, donde la pulimos, parece una perlita recién salida, divina, brillante, preciosa. Ese es el perfeccionismo. Pero si nosotros
capuyamos un poquito más, con lo que nos vamos a topar es con la culpabilidad. Y más adentro está todo el sentimiento de vergüenza. Ahora, al inicio, todo esto, digamos, ¿qué es lo que empieza a cultivar en lo profundo de nosotros? Es el miedo. Y es que yo solo tengo miedo porque tengo vergüenza. ¿Sí? Si yo tengo miedo a que se enteren el secreto familiar, ¿cierto? Es porque qué vergüenza que se enteren. ¿Sí? Si no siento vergüenza, si no siento nada, para empezar ya no sería secreto. ¿Verdad? Ya no tiene por qué ser secreto. Ya lo divulgo. Ya lo divulgo. Simple y sencillamente cuando no lo digo es porque solo no es relevante. Pero nosotros sabemos muy bien cuáles son las cosas que no decimos por secreto. Vamos a la pausa nuevamente. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach Julita Alonso. El amor es la ausencia de juicio. Cómo salir de los juicios. Y ya para concluir de las menciones de nuestro patrocinador, dice: la alimentación de sus niños necesita un complemento ideal, emulsión ballena azul con las vitaminas y el omega 3 necesarios para su crecimiento. Ya volvemos. En Carolina, la mujer de hoy, queremos que te expreses con libertad. Envíanos tus mensajes a nuestro WhatsApp 5511-9890. Si te gusta, te divierte o te encanta, compártelo en nuestro Facebook oficial. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy. Ya de vuelta con nuestra invitada Julita Alonso. El amor es la ausencia de juicio, cómo salir de los juicios. Para cerrar con el tema, nos conversa ahora Julita sobre los condicionamientos. Y esto es para que entendamos esta frase que para mí también es cierta, que es: el amor verdadero es incondicional. ¿Sí? Y sí creo que es incondicional. Y al mismo tiempo, creo que muy pocas personas hemos vivido entonces un auténtico amor. Porque yo creo que el de mamá para el hijo de alguna forma se parece un poco. ¿Se ¿Y sabes en parece? qué, Julita? Un Ajá. poco. Como por ejemplo, la mamá puede tener un hijo estrella y un hijo delincuente, un hijo cura, un hijo guerrillero. Los ama. sí, Más allá de lo que hacen y lo que son, a lo que se dediquen, sí, los aman. sí y no. Y yo sé que con esta voy a hacer un poquito No, se apoyar. vale, se vale. Porque sí los ama, pero es que eso de verdad, que solo demuestra que todos estamos unidos por el amor. Ahora, lo que podemos entender nosotros es que esta cápsula que hemos venido hablando, que se construye de los juicios, de las historias y de los condicionamientos, y que después tenemos la capa que está brillante, linda y pulida, divina del perfeccionismo, y abajo de eso está todo lo que nos hace sentir culpables, y abajo está una gran trozo que nos hace sentir vergüenza, y abajo de eso hay una capa también que es tal vez la que nos hace más ruido, que es cuando sentimos miedo. Abajo de todas esas capas, al centro siempre va a haber amor. Porque esa es la esencia. Somos en esencia amor, somos en esencia luz. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y prendo esa luz de amor? Ahí es donde toda esta construcción que yo hice de juicios, historias y condicionamientos hacen como que si fuera una lámpara, que en el momento en el que yo enciendo la luz, proyecto hacia afuera todas las sombras de los dibujos que yo le he puesto a esa lámpara. Entonces yo como mamá amo igual a mis hijos. Lo que pasa es que además de ese amor, voy a proyectar el juicio que tengo para cada uno de ellos. Entonces, el juicio que yo hago para mi hijo estrella, repilas, re de todo, va a estar presente al mismo tiempo que está presente mi amor, ¿sí? ¿Y qué pasa? En él también va a resonar. En él también van a resonar todas esas capas de perfección, de culpa, de vergüenza. Va a resonar todo ese miedo también. Entonces, cada vez que si yo no he limpiado mis juicios, si yo no tengo conciencia acerca de los juicios que yo tengo acerca de mis hijos, inconscientemente los estoy proyectando cada vez más.
Y juicios de valor son buenos y malos, son los dos. Y si yo a mi hijo, que es super pilas y es estrella y es el que nunca falla, le sigo proyectando que es el que nunca falla. Claro, es como esa exigencia implícita que va ahí de ti como falles. No me puedes fallar. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay, número uno, no hay juicio bueno. Pero el juicio es una parte natural de cómo vivimos nuestra vida. Así que podemos saber vivir con ellos. Y por eso hablábamos entonces que somos esta construcción de capas, pero que obviamente que al centro siempre, siempre va a estar el amor. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros y cómo podemos tener una experiencia de vida con una relación distinta a nuestros juicios? Y es cuando tenemos la capacidad de observarlos y de cuestionarlos. En la medida en que yo estoy observando el juicio que yo tengo, por ejemplo, pongamos este ejemplo de mi hijo superestrella, y yo digo, este es el que nunca me va a fallar, ¿verdad? Qué peso para el pobre niño. ¡Uf, qué peso! ¿Sí? Porque no se va a permitir cometer errores. Tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto. O sea, la capa de perfección, ¿se imaginan la capa de pulida que va a tener él en su vida? ¿Sí? Entonces, si yo me doy el permiso de cuestionar, él nunca me va a fallar. ¿Será cierto que nunca me va a fallar? Pues la verdad es que no es cierto. Luego podemos irnos refinando esa cuestionada, porque es cierto que si él hace algo que el resultado no me parece agradable, significa que me falló. ¿Será que apuro tuvo? Si a él le va mal en algo, significa que me falló. No. Digamos que perdió su trabajo, que cometió un error y lo despidieron, ¿sí? ¿Será que me falló porque lo hayan despedido? Él me falló a mí como mamá. No. ¿Sí? Pero el hijo sí lo puede tener implícito y creer Por que supuesto que sí, se lo puede vivir así, se lo va a vivir con toda la carga y con todo el dolor y con toda la vergüenza. ¿Sí? Y enojo, Julita. Y enojo y miedo, y es una bomba. Sí. ¿Sí? Y encima de todo el miedo de pensar que nadie lo puede saber. ¿Sí? Pero si mamá no lo hizo, no pulió, no aclaró, no sanó, no corrigió, lo puede hacer el hijo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora cada quien es responsable de su propia capsulita, de su propio ámbito. Yo puedo limpiar en mí lo que está en mí por limpiar. Y por eso hablábamos de este ejemplo de decir, es que si hay un juicio que yo me lo topo afuera, que dicen es que las mujeres no deberían de andar en falda corta, ¿verdad? Pero yo no creo eso, yo me voy a poner la falda corta. Y puede ser que alguien me haga ojos y me diga cosas y yo pueda entender que esta persona cree que no deberían y puedo observar que ella lo cree y que yo no. No engancharte. Y no engancharme. ¿Sí? En lugar de venir y decirme tengo que ir a cambiar y no sé qué, o en lugar de venir y subirme más la falda para la rebelde, para que quiere ver pierna, espérenme, le voy a enseñar pierna, ¿verdad? Sí, simple y sencillamente puedo ser yo, con la falda como ella ha decidido ponérmela, ¿sí? Y viviéndomelo como me lo puedo vivir, porque ¿saben qué? Esta persona puede ser que esté pensando el juicio que no deberían y luego me va a topar con 3 que me digan, ¡ala, qué chula te queda la falda! ¡Qué bonita te arreglaste hoy! Y así es la vida, porque así como hay unos que tienen un juicio, van a haber otros que tienen otro. ¿Se dan cuenta por qué les digo que no podemos pelear con los juicios? Simple y sencillamente solo podemos revisar darnos si cuenta. te checa, te choca, si te choca, te checa. Sí, o sea, si si te te choca, choca, te si te checa. engancha, es porque Sí. sí tiene que ver contigo. Porque está dentro de mí. Ya sea que yo avale ese juicio o ya sea que yo esté en contra de ese juicio. Algo que recomienda Enrique Corbera es observa sin juicio, o sea, más desde el observador sin juicio, aunque tú has dicho que es imposible no tener juicio, no emitir. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, ni a lo bueno ni a lo malo, solo observa. Observa y siente dentro de ti qué se está moviendo, cómo así se es. está sintiendo. Así es. Y solo deja esa sensación fluir, o sea, Y hay que te una- permee. Así y es. va a pasar. Y pasa rapidísimo, Julita. Pasa rapidísimo, Porque en es una nada, así es.
Y hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, porque entonces decimos, a la gran, pero si entonces no puedo ver con juicio, ¿cómo voy a ver? Con curiosidad. Observemos con curiosidad. Observemos qué pasa conmigo cuando yo estoy creyendo ese juicio. ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas dejo de hacer? Y esta es una invitación hoy para todos. Todos, de entradita, todos están bien, ¿va? Nadie aquí va a buscar dónde está mal ni nada. Y con curiosidad, observen qué han hecho el día de hoy desde que se despertaron. ¿Cuántas cosas de eso que hicieron, lo hicieron porque realmente les nacía hacerlo o porque era lo bueno que hacer, lo bueno por hacer? O porque tenían que hacerlo, porque debían hacerlo. Más importante, también pregúntense qué cosas dejaron de hacer por el miedo al que dirán. ¿Sí? Todos esos nos van diciendo a nosotros qué tipo de juicios están dentro de nosotros. Porque ya lo dijimos, puede ser que sean juicios afuera, pero si me checa, si me impacta, si genera un efecto en mí, es porque también está dentro de mí. Ok, vamos a pasar a las preguntas. Dice, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo de 14 años a caminar su sendero de vida sin juzgar, sin un juicio? Caigo un poco en eso. Gracias, Silvia. Silvia, tú y yo. El mío es 15, así que ahí vamos. A ver, ¿sabes qué es una de las cosas que a mí me sirve muchísimo? Es, número 1, de verdad entender, primero, que yo no tengo idea qué habría hecho yo siendo adolescente en esta época. Es que no es lo mismo. Tenemos que reconocer que por más que nosotros creamos y digamos que estoy viviendo en la misma ciudad, que es lo mismo de siempre, las condiciones son tan distintas, pero tan distintas, que eso a mí me da mi cuota de humildad para reconocer que yo no necesariamente sabría cómo hacerlo de una mejor forma que él. Y cuando logro entender esto, me doy cuenta que él, en lugar de necesitar un juzgador, necesita un aliado, necesita un acompañante con quien pueda platicar qué es lo que está pasando y cuáles son las cosas que tienen ahorita y cómo puede ser la mejor forma que encontremos para resolverlo. Porque ni él ni yo tenemos respuesta, ni él ni yo. Y yo les decía la vez pasada con esta diferencia entre el cigarro y el vape. O sea, yo sabía que yo en el colegio ni de chiste fumaba dentro de la clase. Solo en el recreo, atrás del parquecito, ahí sí. Pero dentro de la clase no, mucha. O sea, ese era el límite. ¿Por qué? Porque obviamente entraban los profesores y es más, después les decía un profesor que una vez nos dijo que apesta chenca aquí después de un recreo, ¿verdad? Claro, pues si uno cree que no se siente. Uno cree que no se siente y según uno echándose apesta. Las manos, tu ropa, pero tu aliento, eso todo. nos ponía un límite y decía, en la clase no. No fuman en la clase. Porque el vape no huele. De vapor. No huele, huele a dulce. Pero en los restaurantes no te dejan tampoco con eso. Pero en ¿Con los de algunos sí. vapor? Bueno, pero entonces estos niños pueden, no sé si estoy dando malas ideas en caso omiso de eso, pero estos niños sienten, o sea, ya ni siquiera tienen descanso de la presión de fumar ni siquiera dentro de la clase. Claro, porque está de moda. Porque ¿sabes está de moda qué y les porque digo? la mayoría los ¿Qué les digo a hace. ustedes, las mamás que tienen hijo adolescente, Julita? Les prometo, tuve 5 que pasaron por ahí. Pasa rapidísimo. Sí, Son unos cuantos añitos. sí. ¿Vieron cuán rápido pasó la niñez? Uf, Esos un son más pestañeo. años. Esos son más años. Y pasaron rápido. Sí, en serio, Julita. La adolescencia es menos. Sí, Pasa todavía más rápido que eso. sí. No olviden que ustedes también fueron adolescentes. Quítense ese alito y esas alitas de santos. Mientras es cierto, mientras más grande es la brecha generacional, más nos santificamos cuando somos papás. Yo a tu edad, ni que a tu edad, ni que nada.
fueron otros tiempos, papá, nos pueden decir ahora los Lo más nietos o chistoso los es hijos. que yo tengo a toda mi familia que me recuerda que yo de Angelita no tenía mucho. Vaya, ¿viste? Y pasa rápido, A Julita. ver, y entonces es un poco esto de poder reconocer exactamente eso. Cuando nosotros estábamos siendo adolescentes, cómo vivíamos el mundo. Y es encontrar precisamente y quitar esta etiqueta de cómo veo yo a mi hijo, porque es adolescente, porque tiene 14 años y lo puedo ver sin juicio. Quitémosle esas etiquetas. Es que Es ¿sabes una qué persona pasa? pasando por las experiencias, ¿Sabes qué encontrando pasa? la mejor forma. Que en tu idea de ser una persona de bien, como que fueran de mal, que lo quieres Ajá. hacer de bien, o sea, no es, para empezar, no es de mal. No. Por tanto, no lo tienes que convertir en persona de bien, porque Exacto. ya es una persona de bien. Pero hay ese ideal de un hijo perfecto. Uf. Un hijo del cual me puedo sentir orgullosa y Sí. me aplaudan y me digan Sí. qué bien lo hizo usted, señora. Así es. Entonces, cuando tenemos eso, en lugar de disfrutarlos, nos llenamos de tienes que, Es nuestro debes ego. de... En lugar de vivirlos desde nosotros, desde la conexión, los vivimos desde nuestro ego. Exacto. Y le recomiendo, Silvia, los videos de la doctora Shefali. Ella habla muchísimo acerca Ah, las de crianzas de familia, de la todo. crianza consciente y de cómo podemos, en quién nos convertimos nosotros cuando dejamos de ver a nuestros hijos con juicio. Están en YouTube. Sí, A ver en si YouTube. por de ahí les compartimos alguno, Judith, porfa. Shefali, solo déjeme hacer la pregunta. Dice, buen día, Carolina, yo quiero saber cómo hacer para sobrellevar a mi jefa, que cree saberlo todo y no me deja trabajar, a tal punto que he pensado en renunciar, a pesar de que es uno de los mejores trabajos que he tenido. ¡Ah, qué buen ejemplo! La caja que le da la caja. A la caja que le da ¿Verdad? la caja, sí. A ese le quedaría bien. A ver, yo creo que hay varias cosas. La número uno es, ¿qué pasa y qué despierta en mí cuando yo me topo con una persona que cree que lo sabe todo? ¿Sí? ¿Cómo afecta eso mi vida? ¿De qué forma lo afecta? ¿En qué me ¿Por engancha? qué? Ah, ¿En exacto. qué me convierto? Porque ¿Quién soy? ahí, ¿en quién me convierto cuando me topo a alguien así? Porque entonces ahí me voy a poder dar cuenta yo qué es lo que está dentro de mí, que está haciendo que yo sea enganchable, ¿sí? ¿Por qué le muerdo ese anzuelo? ¿Por qué el anzuelo que tiene ella pega conmigo? ¿De dónde me agarra a mí? Y ojo, aquí es una de las cosas que hablábamos con Carolina en uno de los anuncios. Que tenemos este riesgo de decir, no, pero es que no es solo conmigo, es con fulana, mengana, sutana, y 10 en la oficina estamos de acuerdo en que es un dolor porque se las lleva. Va, pues es que no importa, porque eso quiere decir que tú, fulana, mengana, sutana, y las 10 deberían o podrían hacer este trabajo para darse cuenta en qué engancha con ustedes. Haz de cuenta que los juicios funcionan como el velcro. Nosotros el velcro tenemos un pedacito de plástico y un pedacito de tela, ¿cierto? Y entonces, cuando los pegamos, el plastiquito se engancha con la telita, con los hilitos, y eso es lo que hace que pegue. Si yo agarro ese pedacito de plástico del velcro y lo pongo contra el vidrio, no pega. Si lo pongo contra la madera, no pega, ¿sí? Tiene que ser contra otro pedazo de velcro. Tiene que ser con la pareja del velcro. Entonces, tu jefa puede ser, si le da la gana, esta sábelo todo. Tú las traes, diría. Tú las traes, sábelo todo, que es el pedacito de velcro que engancha. Pero en ti está si le vas a hacer pareja, sí o no. ¿Cómo haces tú para quitarte eso? ¿Cómo haces tú para depurar eso donde engancha? Pregúntate, ¿qué empiezo a decirme yo acerca de ella o a decirme acerca de mí misma cuando escucho que se las lleva de todo? ¿En qué momentos? ¿Qué cosas me despiertan a mi malestar? Y ¿A les quién me recomiendo recuerda? a quién me recuerda. Uf, y ahí te vas a dar cuenta todas las historias que traes ahí, todos los juicios que tienes ahí, todos los condicionamientos que tienes ahí. Les recomiendo muchísimo de Byron Katie el libro Amar lo que es, y ella tiene una metodología que se llama The Work. Creo que está traducido en español al trabajo, puede ser, pero uno de los ejercicios es el juicio al vecino. Entonces, les recomiendo mucho que lo lean y así pueden encontrar
un poquito esto de cómo depurar en mí ese pedazo de velcro para que ya no se enganche. Está el audiolibro, se los vamos sí. a poner ahorita para que lo puedan escuchar también. Ah, qué chilero. Amé ese material. Es genial. Sí. Dice, buenas tardes Carolina y Julita, una pregunta, tengo un hijo de 18 años con depresión severa, ansiedad, varios intentos de suicidio, alcoholismo y adicciones. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlo desde el amor y no desde el miedo, que es en donde estamos en este momento? Mis otros 2 hijos, uno de 17 y uno de 14, mi esposo y yo. Vivimos en California desde hace 18 años que salimos de Guatemala. Gracias. Uy, qué buena pregunta. A ver, es difícil. Byron Katie. A Byron matar. Katie tiene. Sí. Ella Y tenía Byron una Katie hija. está en. No, pero también. Sí. Byron Katie, una hija que era adicta. Así es. Y Byron Katie tuvo una hija que era adicta y Byron Katie, ella misma pasó por depresión. La verdad es que no voy a adentrar mucho en esa pregunta, pero de verdad que si Amar puede lo que leer es. el libro de Amar lo que es y ver los videos en YouTube que ella tiene acerca de The Work, porque, a ver, entendamos que hay niveles de velcros. Hay algunas cosas que nos despiertan un poquito de miedo, pero si nos vamos a lo general, pensar que uno de nuestros hijos se muera y dejemos que se muera, que se mate. Y la culpa que voy a sentir yo. O sea, todo. La densidad de esa historia, la densidad de los juicios de él, de los juicios hacia mí, de los juicios que yo recibiría de las personas. La densidad es tan grande, es tan potente, que es tan solo normal, vamos a usar esta palabra aquí sí, decir la mayor parte de todos de nosotros, si no es que casi que todos nosotros, sentiríamos miedo a estar ante una situación así. Ahora, el trabajo de Byron Katie es muy bueno y hay otro libro también que lo recomiendo muchísimo que es El perdón radical de Colin Tipping. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender cómo podemos tomar la justa distancia ante los eventos que son como emocionalmente tan cargados, que son los que hacen, lo que tenemos que entender es que las emociones funcionan como un magneto para todas nuestras historias. Entonces, cuando yo estoy teniendo una fuerte emoción, lo que va a hacer es que va a hacer resurgir todas las historias que están dentro de mí. Y cuando se vienen todas de un solo, uno ya no sabe ni por dónde empezar, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando nosotros tenemos historias tan densas, tenemos un reto particularmente difícil de poder distanciarnos y ver las cosas desde otra perspectiva. Pero para mí estos 2 libros podrían ser una buena forma de empezar y entender cómo puede ser que haya una perspectiva totalmente distinta a la que me he venido planteando. Ahí estamos posteando ya el audiolibro de Amar lo que es, para que usted no diga, a ver cuándo lo consigo, no, ahí va a estar ya. Y dentro de los casos, que tiene muchos casos, Byron Katie, subidos en YouTube, le vamos a poner uno específicamente de un trabajo fuertísimo, maravilloso que hace Byron Katie con una mujer de color, ¿no? De verdad. Increíble. Y se me ocurre ahorita cuando estaba escuchando la respuesta de Julita, hay otro libro que a mí me pareció muy bonito, muy sencillo y muy claro, porque ella la autora vivió esa misma experiencia con su hijo. Es Marta Alicia Chávez Martínez y el libro se llama Te voy a contar una historia, donde habla precisamente de cómo vivió ella ese proceso con su hijo adicto. Y cómo logró ella desengancharse, porque ustedes como familia están enganchados al adicto. Sí. Entonces no es el adicto, es la familia la que está enferma y la familia puede sanar. Entonces le recomiendo yo ahí, porque ahí tiene ella ejercicios y todo. El libro se llama Te voy a contar una historia. Pues muchísimas gracias, Julita, por haber estado hoy con nosotros aquí conversando. ¿Y dónde pueden ustedes contactarla? Si es en Facebook, en el Centro Prosame, si es en Instagram y Facebook también tiene otra, es Tu Detox Mental, y si es por teléfono, este es el de Prosame, Este es el ¿verdad? de Prosame, es el 2332-3282. Ok. Y la verdad es que quiero hacerle una invitación a todas las personas que trabajan en servicios,
que son psicólogos, que son coaches, que son nutricionistas, que no tienen un producto, sino que tienen un servicio. El 2 de marzo vamos a dar un taller de Centro Prosame acerca de cómo podemos liberarnos de todos estos temores que nos da de vender nuestros servicios. La verdad es que Todos nos estamos vendiendo al final. todos, sí, pero hay tantas creencias limitantes, especialmente con las personas que trabajan para darle bienestar a las personas, a los demás. Se sienten súper culpables, si eso es lo que les gusta, por qué Que lo hay que están cobrar cobrando, que hay poquito. que cobrar poquito, ¿sí? O Y a la hora de gratis. la hora, o gratis, y a la hora de la hora lo único que eso hace es que es en detrimento de todos. Entonces el 2 de marzo vamos a dar un taller de 9 a 1 de la tarde, creo que es, en She Works, en zona 14, en la Plaza La Novena. Pueden pedir más información en Centro Prosame al 2332-3282. Es cupo limitado, así que yo sí les recomiendo miles que se apuren a llamar. Y antes del 25 de febrero tenemos precio de preventa también. Entonces, yo creo que así nos ayudamos todos. Gracias, Julita. A ustedes, mil gracias por la invitación. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.